Revelado. Cómo una humillación inesperada transformó mi vida y me llevó a quitarle todo a mi nuera. El calor del hogar se sentía cálido, las risas de los niños bullían en el aire y el delicioso aroma del mole impregnaba la casa. La reunión familiar prometía ser un día perfecto, pero el momento de la revelación se avecinaba como una tormenta. Ana, mi nuera, llegó con su actitud imponente, con sus títulos brillantes en la mano, dispuesta a cuestionar todo lo que representaba mi vida. ¿Realmente crees que esto es suficiente, Javier? Tu taller, tus muebles, son solo trozos de madera. No tienes una visión ni un plan. Sus palabras, como puñales afilados, cruzaron la distancia entre nosotros y se clavaron en mi orgullo. La risa se apagó, dejando un eco helado en la sala. Ante esos comentarios, mi estómago se retorció y el sudor comenzó a brotar en mi frente. Me sentí pequeño, insignificante. Mientras los murmullos llenaban los silencios incómodos, mi mente luchaba consigo misma. Dudar de mi camino era algo que había aprendido a no hacer a lo largo de los años, pero su desprecio resonó tanto que creí que iba a quebrantar mi esencia. ¿Era todo lo que había construido en mi taller un mero capricho? Las imágenes de mis muebles, de cada corte de madera y cada pulido, comenzaron a desvanecerse en un océano de inseguridades. Esa humillación me encendió una chispa. En lugar de encerrarme en el dolor, decidí que era el momento de un cambio. Mis manos querían crear algo más grande, más hermoso. Así que, con el eco de sus palabras resonando en mi mente, empecé a explorar un talento que había mantenido dormido. Me sumergí en el diseño de muebles, olvidando por un momento las dudas que atormentaban mi cabeza. La sierra vibraba en mis manos, la madera cantaba bajo mi labor, y con cada pieza que daba forma, sentía que renacía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las primeras reacciones de mis amigos fueron un bálsamo. Empezaron a aplaudir mis creaciones a medida que regresaba al viejo camino que había iniciado en el taller. Con cada alabanza, mi alma recuperaba su color. Pero el monstruo de la inseguridad no se había disipado por completo. Su sombra seguía acechando. La mirada crítica de Ana me seguía, tan pesada como la madera que intentaba manipular. Su aparición en el cumpleaños de mi hija fue un nuevo golpe. Ahora, no solo cuestionaba mi arte, sino también a mi familia. Enfrenté a Ana. Mi voz temblaba mientras expresaba cómo sus palabras habían afectado mi espíritu. No se trata solo de títulos, Ana. Cada mueble que hago habla de mi historia, de mis raíces. Pero, mientras decía esto, las dudas abrumadoras regresaron a mí. ¿Realmente merecía el perdón que luchaba por reivindicar? Detrás de esas palabras se ocultaba un dilema que me carcomía desde adentro. En ese instante de tensión, sentí que las sombras del desprecio comenzaban a devorar mi valor. La tormenta no se detenía. Era el momento decisivo en el que debía enfrentar mi verdad. Mientras nuestras miradas se entrelazaban, su risa condescendiente resuena en mi mente. Cuando una herida se expone, puede sanarse o infectarse, y yo estaba al borde de ambas opciones. Todo lo que había construido, cada esfuerzo, podría derrumbarse en un instante. La pregunta latente se intensificó. ¿Podría encontrar la manera de conectar con Ana sin perderme en el rencor y la desesperación? ¿O esta batalla se transformaría en un abismo sin fin? El silencio pesado se adueñó del ambiente, y mi corazón latía con fuerza mientras evaluaba las palabras que llevaba dentro. La frustración de no poder probar mi valía se mezclaba con la necesidad de reafirmar quién era yo en el mundo, más allá de las dudas que Ana había sembrado. Con cada respiración profunda, trataba de recuperar la calma,
pero el fuego interno crecía, implacable. Decidí que no podía permitirme permanecer en ese lugar de vulnerabilidad. La llameante necesidad de demostrar mi valía se transformó en una fuerza arrolladora. No solo se trataba de Ana, de sus juicios o de su desprecio. Se trataba de mí, de lo que había logrado y de cómo había contribuido a una tradición familiar que no tenía nada que ver con títulos académicos. Era un legado de trabajo y esfuerzo que necesitaba defender. Empecé a planificar una exposición de mis muebles, algo que exhibiría mi conocimiento y dedicación. Era el momento de mostrar al mundo de lo que era capaz. Me sumergí en la preparación. Cada mueble que diseñaba se convertía en una declaración de identidad, cada curvatura y acabado un grito de orgullo. Pero la sombra de la inseguridad no desaparecía. Cuando llegaba la noche, mis pensamientos se llenaban de imágenes de la reacción de Ana, de sus comentarios hirientes. Era el tipo de tormenta de pensamiento que hacía eco en la oscuridad de mi taller. Me preguntaba si tal vez, al final, ella tenía razón. ¿Sería posible que mi pasión no fuese más que un pasatiempo insignificante? Una tarde, mientras aplicaba el barniz a una silla que había creado con dedicación, sentí que la chispa de confianza comenzaba a iluminarme nuevamente. Era como si cada capa de barniz no solo realzara la belleza de la madera, sino que también lubrique mi inseguridad dejándola atrás. Debo dejar de dudar de mí mismo, me dije en voz alta, como un mantra que reclamaba mi fuerza. Tomé la decisión de invitar a algunos amigos y familiares a la exposición y, de manera sorprendente, incluso a Ana. Sentí un profundo remordimiento, cuestionando si esta decisión emanaba de la necesidad de aceptación o simplemente de redención. Pero debía ser audaz. La vulnerabilidad que antes me había hecho débil ahora se transformaba en coraje. Quería que Ana viera no solo el talento que poseía, sino también la historia que cada mueble contaba. El día de la exposición llegó y mi taller se llenó de caras sonrientes y curiosas. Las piezas estaban dispuestas con precisión y la luz bailaba sobre las vetas de la madera. Empezaron a llegar los elogios y poco a poco cada palabra fue construyendo mi confianza. El espacio vibraba con el murmullo de admiración y de repente todo pareció valer la pena. Hasta que Ana hizo su entrada. La risa se detuvo mientras su mirada se posaba sobre las piezas. Me sentí expuesto de nuevo, pero esta vez había un matiz diferente en su expresión. Por un instante, capté un destello de reconocimiento en sus ojos. La tensión creció mientras ella se acercaba, y el mundo se desvaneció en un instante. ¿Podría ser que esta vez, en lugar de desmerecer mi vida, ella pudiera entender lo que había significado para mí? La pregunta flotaba en el aire frío del taller, y mi corazón se aferró a la posibilidad que aún no se había revelado. Ana se detuvo ante una silla. Sus labios entreabiertos parecían sopesar las palabras que no quería pronunciar. La incertidumbre me abrumó, obligándome a cuestionar si el verdadero desafío no era solo demostrar mi valía, sino también el de conectar con ella a un nivel más profundo. Mientras mis pensamientos giraban frenéticamente, comprendí que estaba listo para enfrentar no solo la reacción de Ana, sino también las vulnerabilidades que me definían como persona. La presión del momento se intensificó. Antes de que pudiera formular un plan para enfrentar el interrogatorio que estaba a punto de suceder, una voz resonó con fuerza en mi mente. Este es solo el principio. El aire cargado de expectativa se palpaba en el taller, y entre el murmullo de mis amigos y familiares, las miradas se concentraron en Ana. Su presencia era imponente, incluso sin que ella dijera una palabra. Cada segundo se alargaba como un chicle, y las almas de los asistentes parecían estar atadas a su próxima acción. La ansiedad me atravesaba, un hilo delgado que amenazaba con romperse bajo la presión del momento. Ana miraba cada silla, cada mesa, y aunque su expresión era indescifrable, yo la leía como un libro abierto. La necesidad de validación pulsaba en mí. No solo quería su reconocimiento, sino también su respeto. Ignoraba que mi búsqueda por aprobación dependía tanto de su juicio como del mío propio. En ese instante,
las emociones daban lugar a realizaciones personales que jamás había contemplado. Cuando finalmente habló, su voz fue como un viento helado cortando el silencio. ¿De verdad crees que esto es suficiente? Cada sílaba resonó en el taller, no solo retumbando en mí, sino también en las almas que me rodeaban. De repente, el optimismo que había cultivado durante semanas se desmoronó. Pude sentir cómo mi pecho se oprimía y mi confianza se evaporaba. Esa humillación pública, sin embargo, tuvo un efecto inesperado. En lugar de dejarme caer, esa provocación encendió una llama de resiliencia. Comprendí lo ridículo que era buscar su aprobación cuando tenía más que demostrarme a mí mismo. Justo ahí, en medio del dolor que causa la decepción, decidí que no era ella quien definiría mi valor. El desafío presente no era simplemente demostrar lo que sabía hacer, era reclamar mi lugar y decidir, de manera irrevocable, quién era yo en realidad. La voz interna que había estado ahogada por sus comentarios comenzaba a alzarse. La autocrítica se transformó en reflexión activa. ¿Cuántas veces has dejado que las palabras de alguien más te afecten así? Me recordé. Mis muebles, mis diseños, esos objetos que portaban lágrimas, esfuerzo y dedicación, eran la verdadera representación de lo que podría lograr. La escena cambió. En lugar de contradecir lo que ella había dicho, opté por abordar su comentario. Estos muebles no solo son suficientes, son un reflejo de todo el amor y esfuerzo que he puesto en cada creación, le respondí, encontrando el valor en mi voz. El auditorio se estremeció y sentí que mis palabras resonaban no solo con ella, sino también con los que me rodeaban. Una oleada de apoyo emergente se sintió en el aire. Una conversación se entabló entre nosotros, donde, a través de la crítica, encontré la oportunidad de narrar mis vivencias y los desafíos que cada pieza simbolizaba. La vulnerabilidad se convirtió en fortaleza y, al observar a Ana, noté un cambio en su expresión. La incomprensión inicial se matizaba con un indicio de consideración. Quizás había abierto una puerta no solo para mí, sino también para ella. Mientras la exposición continuaba, se forjaron las bases de una nueva dinámica entre nosotros. La tensión se transformó en entendimiento, un intercambio profundo donde las cicatrices del pasado no dictaban el futuro. La revelación de que la transformación personal puede nacer de la adversidad se instaló en mi mente. Aunque la exposición había seguido su curso, algo había germinado en mi interior. Comprendí que una vez que era consciente de mis capacidades, la verdadera batalla consistía en mantener esa percepción a flote. A medida que las risas y las conversaciones se sucedían, me percaté de que el camino hacia adelante estaba lleno de nuevas posibilidades. Quería explorar todo lo que podía ser, no solo en el ámbito de mis muebles, sino en mi vida personal. Sin embargo, justo cuando la euforia comenzaba a apoderarse de mí, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de mi teléfono. Era una invitación a un evento exclusivo de diseño en la ciudad. La oportunidad de redefinir mi carrera estaba al alcance de mi mano, pero ¿sería capaz de dar el siguiente paso sin caer de nuevo en la inseguridad? La respuesta a esa pregunta latente se había tornado urgente. El momento de la verdad estaba próximo, y a medida que me preparaba para enfrentar un nuevo desafío, comprendí que el pasado había comenzado a desvanecerse. Lo más relevante era el viaje que me esperaba. La mañana siguiente, el eco de la exposición aún resonaba en mi mente. Mientras el sol filtraba sus rayos a través de la ventana, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo ante la invitación de ese evento de diseño. Aquello representaba más que una simple oportunidad. Era una prueba tangible de mi progreso interior. Decidí que no podría permitirme dejar pasar este momento. La decisión de asistir fue liberadora, pero al mismo tiempo aterradora. Sabía que enfrentar a un público nuevo, repleto de críticos y colegas de la industria, podía ser abrumador. Sin embargo, la humillación de la noche anterior había encendido en mí una determinación sólida. Había aprendido que las expectativas de los demás no eran cadenas que debían atarme.
eran solo peldaños en mi camino hacia el crecimiento. Tal vez, solo tal vez, incluso podía llevar mis muebles, esos testigos de mis luchas, y enorgullecerme de ellos ante un grupo aún más exigente. Comencé a prepararme. Escogí cuidadosamente las piezas que mejor reflejaban mi evolución como creador. Mientras las organizaba, cada objeto contaba una historia, un ladrillo en la edificación de mi identidad. El proceso de selección se sintió casi terapéutico. Cada elección era una declaración de quién era. En esa atmósfera de creación, una voz interna surgió, cuestionando si mis elecciones eran suficientemente notables y si estaría a la altura. Pero esta vez, en lugar de ceder a la autocrítica, respondí con firmeza. ¿Qué es lo que realmente importa en esta presentación? Mi autenticidad. Puedo darme permiso para mostrar mis trabajos sin esconderme. Esta revelación se volvió un mantra que fortalecía mi determinación. Mientras avanzaba hacia el evento, un sentimiento de nerviosismo fue reemplazado por entusiasmo. Sabía que no podía ser únicamente un espectador en mi propia vida. Debía tomar el control y convertir cada momento de inseguridad en un fuerte impulso hacia adelante. Las personas importantes que conocería allí eran un reflejo de lo que podría alcanzar si me permitía brillar. La sala donde se celebraba el evento era elegante, llena de creadores y críticos de renombre. La energía estaba cargada, y cada rincón susurraba potencial. Con cada paso que daba, sinceramente me preguntaba si habría algo en este entorno que pudiera dar un vuelco a mi carrera. Anhelaba conectar con otros diseñadores, encontrar inspiración y, sobre todo, desafiar mis propios límites. Mientras me movía entre los expositores, un par de miradas se cruzaron con la mía. Eran curiosas, atentas. El instante me hizo recordar que cada persona en la sala había recorrido un camino similar. Todos compartían esa lucha interna, ese deseo de validación que yo había sentido en la exposición anterior. Ese sentimiento de identificación me dio un nuevo impulso. A medida que comenzaba a relacionarme, me di cuenta de que había empezado a soltar mis inseguridades. Las conversaciones fluían y descubrí que otros también enfrentaban sus propios demonios. Sin embargo, un nuevo desafío se presentó cuando un crítico renombrado se acercó a mí. «Tus muebles son interesantes», comentó, «pero ¿dónde está tu voz en ellos?» Su pregunta, aunque incisiva, no me desarmó. En cambio, me confrontó con la verdad que había estado masticando. Pensé en lo que realmente deseaba expresar a través de mis creaciones, cómo mis experiencias de humillación y de crecimiento personal se entrelazaban en cada objeto. Mi voz está en cada línea, en cada elección de material, en cada desgastado acabado. Son mis historias transformadas en forma, le respondí, sintiendo una picante certeza al pronunciarlo. Mientras continuaba la conversación, el crítico asintió, aparentemente interesado. Pero a medida que la charla avanzaba, noté que el contexto de mi humildad era cada vez más relevante. La luz de la revelación iluminaba el camino que estaba tomando, no solo como creador, sino también como una persona renovada. Esta conexión podía ser la clave que necesitaba para escalar en el mundo del diseño, pero también sabía que significaba entrar en una arena donde deberían validarse mis experiencias y el valor que aportaba. Justo cuando comenzaba a sentirme optimista, quedó claro que esta oportunidad tenía su propio peso de expectativas. Miré el horizonte de mi futuro con interés y ansiedad. Aquel evento no solo clamaba por mis muebles, reclamaba mi esencia misma. ¿Sería capaz de mantenerme firme al exponer no solo mis creaciones, sino también mi identidad forjada en la fragua de la adversidad? La inminente decisión de qué camino tomar se cernía sobre mí como una sombra, preparado para definirme de formas que nunca había imaginado. Esta estaba lejos de ser solo una exhibición. Era el inicio de una batalla interna que prometía revelar al verdadero artista que había despertado. ¿Podría enfrentar el juicio sin perderme en la vorágine? La respuesta estaba en el aire, lista para ser descubierta. El eco de la conversación con el crítico seguía resonando en mi mente. La pregunta hecha había dejado una huella indeleble,
un reto constante que se transformaba en una exigencia interna. ¿Dónde está tu voz en ellos?, repetía para mí, mientras lidiaba con la necesidad de encontrar una respuesta tangible. No podía ignorar el eco de su interrogante y el significado más profundo que encerraba. En los días siguientes, dedicaba horas a redescubrir mi proceso creativo. Me sentía como un minero que saca a la luz grandes depósitos de oro escondido. Buscaba mis verdaderas intenciones, esas que habían quedado olvidadas en el rincón de mi mente. Exploré cada línea, cada curva de mis muebles, tratando de descifrar el patrón que marcaba mi huella personal. A cada nueva pieza que creaba, me cuestionaba: ¿esto realmente me representa? La incipiente ansiedad se fue transformando en una búsqueda casi mística por mi identidad. La presión de tener que mostrar mi verdadera voz amplificaba aquella inseguridad que había sentido en el evento. Duration, un momento de lucidez. Me daban miedo mis propios ideales. Era el momento de confrontar esos miedos, de usarlos como combustible. Me esforzaba en profundizar en mis orígenes, en aquellas experiencias que me habían marcado y moldeado como hombre y artista. La dualidad de mi pasado y presente se convirtió en mi fuente de inspiración. Las noches se hicieron largas. El silencio de mi estudio se convertía en un espacio sagrado. Me encontraba de pie frente a la mesa, rodeado de herramientas y materiales, buscando el modo de materializar mis pensamientos más íntimos. Esos instantes de soledad e introspección se volvieron más valiosos que cualquier aplauso que pudiera recibir. Sin embargo, no todo era armonía. La voz interna de la duda nunca se apaciguaba por completo. Había días en los que la parálisis creativa me invadía. En esos momentos tomaba papel y lápiz y dibujaba mis temores. Era un ritual aterrador, pero liberador. Cada línea trazada representaba una batalla ganada, un paso más hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Nunca había sido tan consciente de cada movimiento, de cada elección de materiales y de la historia que deseaba contar. Cuando finalmente sentí que había capturado la esencia de mi voz, el mundo parecía abrirse ante mí. Mis muebles dejaron de ser solo objetos para convertirse en manifestaciones de mis luchas. Decidí que ya no temía mostrar mis imperfecciones, porque esas eran partes esenciales de la narrativa que representaba. Había encontrado el poder en la vulnerabilidad, en compartir mis éxitos y fracasos. Al recibir una invitación para presentar una nueva colección en un evento más exclusivo, un torrente de emociones me embargó. Sentí que me encontraba en un punto de inflexión. En vez de sentir miedo, esta vez experimenté un deseo inquebrantable de expresar todo lo que había aprendido. Pero al mismo tiempo, un nuevo desafío se perfilaba ante mí. Debía aprender a defender mis creaciones con una firmeza renovada, no solo como artista, sino como una persona comprometida con mis verdades. La duda regresó. ¿Estaba realmente listo para enfrentar un nuevo escenario donde mis temas podrían no ser bien recibidos? Así, me planteé si las historias que había decidido contar potencialmente podrían arriesgarme a una nueva ola de humillaciones. Pero también sabía que el crecimiento personal no podía darse sin el riesgo de ser cuestionado nuevamente. Miré mi colección. Cada pieza irradiaba mis experiencias más profundas. Y, como si el universo se alineara, un impulso interno me dijo que estaba listo, que había llegado el momento de ser valiente. Sin embargo, a medida que me acercaba a la fecha de la presentación, los viejos temores comenzaron a resurgir. Ahora, me encontraba de pie en un precipicio, preparado para saltar. La pregunta que surgía con fuerza era si el impulso hacia la autenticidad podría realmente llevarme a una nueva fase de mi vida, o si lo que vendría representaría un retorno a mis vulnerabilidades. La fecha de la exposición se acercaba, y tal vez el momento decisivo se estuviera gestando. ¿Podría transformar mis miedos en arte? ¿O habría un giro inesperado que lo cambiaría todo nuevamente? El aroma de la madera pulida y los aceites de acabado llenaban mi estudio, creando un ambiente propicio para la introspección. Cada pieza que había diseñado para la presentación albergaba no solo mis habilidades, sino un trozo de mi historia. Mientras trabajaba, una extraña calma me envolvía,
como si el proceso creativo me abrazara y la ansiedad de los días previos se disolviera temporalmente en cada corte preciso de la sierra. Sin embargo, el eco de las dudas nunca estaba lejos. La noche anterior a la exposición me encontré contemplando mis trabajos, cada uno un testimonio tangible de mis luchas internas. La luz tenue del estudio iluminaba mis creaciones, revelando las imperfecciones que las hacían auténticas. En ese momento comprendí que el valor de mi arte no residía únicamente en la perfección, sino en la vulnerabilidad que representaba. Despertar al día del evento fue como caer en una trampa de ansiedad. La noche había pasado sin descanso, y el roce de la tela de mi camisa se sentía como una cadena que ataba mis pensamientos. Mi mente divagaba entre los posibles escenarios, aplausos entusiastas, murmullos despectivos, o incluso la indiferencia. La idea de ser juzgado una vez más parecía abrumadora. Sin embargo, al mirarme en el espejo, algo cambió. Vi a un hombre que había luchado para encontrarse a sí mismo. Esa certeza, aunque frágil, me empujó hacia adelante. En el evento, la atmósfera chispeante estaba llena de rostros conocidos y desconocidos. Las voces creaban una sinfonía de expectativas que se sentía como un eco en mi pecho. Antes de que empezara la presentación, me marché a un rincón, buscando refugio mientras mi corazón latía con fuerza. Reflexioné sobre mis motivos. ¿Estaba allí para satisfacer a los demás o para ser fiel a mi propósito? La revelación golpeó como un rayo. No estaba allí para buscar aprobación, sino para compartir mi verdad. Un grupo de críticos se paró enfrente de mí. Sus miradas eran como dagas afiladas. Sentí el sudor en mis palmas mientras comenzaba a hablar. Pero a medida que mis palabras fluyeron, descubrí que no solo estaba defendiendo mis piezas, estaba defendiendo mi historia. Los recuerdos de mis orígenes, mis luchas básicas y mis sueños frustrados se entrelazaron en cada frase. Exponer mi arte se volvió un viaje personal, donde lo que estaba en juego era más que una simple exhibición, era mi autenticidad. Las reacciones fueron mixtas. Algunos parecían cautivados, otros incluso desconcertados. Pero una figura en la última fila, un crítico reconocido, levantó la mano y con voz fastidiosa cuestionó mi enfoque, cuestionando si esas imperfecciones eran realmente deliberadas o solo resultado de un proceso torpe. En lugar de dejar que el pánico me invadiera, respiré profundamente y respondí con firmeza. Hablé sobre la necesidad de abrazar la imperfección, sobre cómo la vida misma es un ciclo de ensayos y errores. Justo en ese instante comprendí que, aunque mis miedos podían asaltarme, mi capacidad para comunicarme y permanecer firme en mis convicciones era mi verdadera fortaleza. No se trataba de caer en la trampa del juicio, sino de levantarme en medio de ello, enraizado en mis verdades. Salí del evento con una sensación desconocida que comenzaba a florecer en mi interior. El poder de la resiliencia. Sin embargo, mientras trataba de celebrar este pequeño triunfo personal, una noticia llegaría y, inesperadamente, todo comenzaría a tambalearse. La llamada de un antiguo socio, una figura de mi pasado, estaba a punto de poner a prueba todo lo que había logrado. Lo que había asumido como un paso hacia adelante podría convertirse en una prueba de fuego, desafiando no solo las decisiones tomadas, sino también la confianza en mí mismo. ¿Podría volver a mantener la estabilidad en este nuevo capítulo? ¿O la sacudida de un viejo conflicto se llevaría consigo lo que tanto había luchado por construir? El teléfono vibró de nuevo, y sentí que se acercaba una tormenta. El tono del teléfono dejó de sonar en cuanto decidí responder. Con el corazón acelerado, atendí la llamada. La voz al otro lado era familiar, una mezcla de nostalgia y tensión que me hizo cuestionar mi voluntad de confrontar el pasado. Gabriel, mi antiguo socio, había sido una presencia significativa en un capítulo de mi vida que prefería mantener cerrado. Su propuesta, directa y desafiante, me dejó un nudo en el estómago. Necesitaba que volviera a unir fuerzas, al menos temporalmente, para un proyecto que prometía revitalizar nuestras antiguas dinámicas. Negar su solicitud significaba aceptar que había cerrado las puertas de mi pasado,
pero también implicaba una posible pérdida de lo que había trabajado arduamente para construir. Mi mente se debatía entre el retorno a viejas alianzas y la lucha por mantener mi integridad. ¿Era esto una oportunidad o una trampa de las que me había aislado? Decidí que no podía tomar una decisión apresurada. Paseé por el estudio, observando las piezas que habían sido símbolo de mi evolución. Cada una de ellas había sido forjada en la fragua del dolor, la incertidumbre y la búsqueda de mi lugar. La exhibición reciente había sido un hito, no solo por el reconocimiento, sino por la consolidación de mi voz artística. ¿Qué implicaría colaborar con alguien que en el pasado había influido negativamente en mi confianza? En medio de esa reflexión, me sorprendí cuestionando mi propia valía. La inseguridad comenzó a asomar, pues la posibilidad de fracasar de nuevo me acechaba. Sin embargo, sentí una chispa de determinación. En lugar de dejar que la ansiedad dictara mi reacción, decidí enfrentar el dilema directamente. Tenía que determinar qué era lo que realmente deseaba: ¿el miedo a la humillación o el compromiso con mi propio crecimiento? Las horas siguientes se volvieron un torbellino de estrategias. Planifiqué cómo podría establecer límites claros y proyectar mayor seguridad si decidía aceptar la oferta de Gabriel. Comencé a escribir mis expectativas para la colaboración, aclarándome a mí mismo que debía ser un socio igual, sin dejarme arrastrar por las dinámicas destructivas del pasado. Escribía y reescribía, cada oración se volvía un ancla de firmeza. El teléfono sonó una vez más. Esta vez era un mensaje de texto de un crítico influyente que había asistido a mi presentación, invitándome a un encuentro más privado. El contraste de estas dos interacciones me llevó a profundizar en el dilema. Por un lado, alguien que podía ayudarme a abrir puertas en el mundo del arte, y por otro, un viejo socio que había complicado mi confianza y mi camino profesional. Decidir quién perpetuaría mi desarrollo y quién podría arrastrarme hacia el abismo era esencial. Con el tiempo, tomé la firme resolución de reunirme con el crítico primero. Quería explorar esta nueva posibilidad sin distracciones. Al final del día, el hecho de haber puesto en práctica mis aprendizajes y de haber tomado la iniciativa me hizo sentir más fuerte. Sin embargo, aún no había resuelto mi inquietud con Gabriel. Cuando se lo mencioné a un amigo cercano, su respuesta fue clara. Confrontar a Gabriel podría desatar viejos rencores, pero ignorarlo sería un contrato con el miedo. Preparado para el encuentro, aguardé ansioso a que llegara el día de la reunión, decidido a encontrar un equilibrio entre mi pasado y mi futuro. Pero mientras mi mente seguía dándole vueltas a esto, una nueva preocupación emergió. ¿Qué pasaría si la siguiente llamada que recibiera fuera de Gabriel, exigiendo respuestas y planteando la presión de tomar decisiones rápidas en la cúspide de mi evolución personal? La tensión estaba a punto de estallar, y yo estaba en la cuerda floja del crecimiento, aferrándome a mi independencia mientras una sombra del pasado acechaba en la periferia. ¿Podría realmente liberarme de las viejas cadenas y construir algo nuevo? ¿O estaba a punto de caer nuevamente en las trampas de la inseguridad y el compromiso desgastante? El dilema estaba planteado, y el tiempo no se detendría. La noche anterior a la reunión con el crítico, apenas pude cerrar los ojos. La incertidumbre sobre el encuentro provocaba un torbellino de emociones en mi interior. La pregunta recurrente era clara: ¿sería capaz de mantener la distancia de mis viejas inseguridades? Cada vez que imaginaba el diálogo, me veía defendiendo mis obras con pasión y claridad, pero también me encontraba divagando en escenarios catastróficos. Desperté con la luz del día filtrándose a través de las cortinas. Me sentía exhausto, pero la adrenalina del día me empujó a prepararme. Decidí seleccionar cuidadosamente mi vestimenta. Quería proyectar una imagen de confianza y autoridad, así que elegí mi chaqueta favorita, aquella que me había acompañado en momentos de éxito. Al llegar a la galería donde tendría lugar la reunión, respiré profundamente, absorbiendo el aire fresco. El ambiente estaba impregnado de creatividad. Las obras que me rodeaban parecían susurrar historias de pasión y dedicación. Esa atmósfera servía como un recordatorio tangible de la razón por la cual había decidido dedicarme al arte.
no solo por el reconocimiento, sino por la conexión profunda que generaba en mí y en quienes se acercaban a mis piezas. Cuando el crítico apareció, su porte era imponente. Se presentó con un gesto que denotaba tanto respeto como cálculo. Mientras intercambiábamos saludos, percibí su mirada analítica recorriendo mis facciones. El primer golpe de adrenalina me hizo recordar mi propósito. No iba a permitir que las inseguridades de antaño nublaran este momento. La conversación comenzó a fluir, y cada vez que hablaba sobre mis obras, la confianza en mis palabras crecía. Discutimos la audacia detrás de mis últimos trabajos, y disfruté al escuchar cómo el crítico valoraba mi enfoque innovador. Sin embargo, en el fondo, coexistía el temor a que una crítica negativa pudiera tumbarme de un solo golpe. Era como estar en la cuerda floja, sabiendo que un movimiento en falso podría llevarme al abismo que había evitado durante años. La conversación se tornó más profunda y asistí a una revelación inesperada. Cuando el crítico mencionó su interés en una galería emergente que estaba buscando nuevos talentos, sentí una oleada de esperanza. Era el tipo de oportunidad que había anhelado, una puerta abierta hacia un futuro donde mis esfuerzos empezaran a dar frutos. Pero una parte de mí se cuestionaba, ¿estaba verdaderamente listo para dar este paso? ¿Podría manejar lo que vendría con esta exposición? A medida que la reunión concluía, me sentí invadido por la emoción. Era como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Sin embargo, no podía dejar de pensar en Gabriel y en su propuesta inminente. La dualidad de esas situaciones me seguía persiguiendo. ¿Por qué la vida parecía empujarme a un cruce de caminos tan agudo? Salí de la galería con el corazón palpitando, una mezcla de satisfacción y ansiedad en mi pecho. El futuro se vislumbraba brillante, pero Gabriel se convertía en una sombra ineludible. Mientras me dirigía a mi estudio, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Gabriel que simplemente decía: necesitamos hablar, ya no puedo esperar más. Esa frase resonó en mi mente como un eco amenazante. Había llegado el momento de enfrentar las sombras del pasado. La tensión se acumulaba y sabía que la decisión que tomaría pronto definiría no solo mi carrera, sino también quién estaba dispuesto a ser realmente. La verdad estaba a un paso, pero como siempre, la resolución conllevaba un precio. ¿Estaba listo para pagarlo? El camino de regreso a mi estudio se convirtió en un laberinto de pensamientos. Cada paso resonaba con la inminente decisión que debía tomar. No solo se trataba de una reunión con un crítico o de una oportunidad de exposición, sino de confrontar el pasado que había moldeado mis temores. La conexión con Gabriel era compleja, una mezcla de mentor y antagonista en mi vida. Esa conversación inminente podría llevarme a un lugar donde las viejas heridas se reabrieran, y admito que temía lo que pudieran varar en la superficie. Mi mente repasaba los recuerdos de nuestra colaboración anterior. Gabriel me había ofrecido un trampolín hacia el reconocimiento, pero también había sido el arquitecto de muchos de mis fracasos emocionales. Recordé la primera vez que se burló de una de mis obras, señalando las deficiencias en mi técnica con esa precisión sarcástica. Desde entonces, siempre había algo en su mirada que me hacía sentir pequeño, como si cada logro que alcanzaba se desvaneciera en comparación a lo que él había hecho. Mientras mi estudio se iba acercando, noté que una nueva chispa de determinación comenzaba a encenderse en mí. Visualizaba el proceso de creación que me había traído hasta aquí. Las noches sin dormir, las horas de trabajo dedicadas a cada pincelada, cada idea plasmada en el lienzo. Había un fuego inquebrantable que debía recordar, una pasión que era solo mía, independientemente de lo que otros pudieran decir o pensar. Decidido a enfrentar la realidad, abrí la puerta de mi estudio. Las paredes aún estaban adornadas con piezas que había considerado desechadas, reflejos de un yo más vulnerable. Miré a mi alrededor y dejé que el silencio me envolviera como un manto. Empecé a palpar la energía del lugar, una mezcla de creatividad y reinvención. Aquello era mi territorio, y lo que había creado aquí representaba mi viaje, mis luchas y, sobre todo, mi voz. Sin embargo, la llegada del mensaje de Gabriel me aterrizó nuevamente.
Sentí que era el momento de concentrarme, de estructurar mis pensamientos y prepararme para la conversación. Entretanto, me senté frente a la mesa que había sido testigo de tantas creaciones y decidí poner en perspectiva lo que necesitaba decir. Mi teléfono vibró de nuevo, y aunque solo eran notificaciones mundanas, cada sonido era como un recordatorio de la inminente confrontación. El recuerdo de mi conversación con el crítico era vívido, y ese sentimiento de validación me empujó a dejar atrás mis temores. Comencé a esbozar palabras en un papel, formando una carta a Gabriel que habría de entregarle en nuestra reunión. Quería ser claro, debía expresar cómo podía apoyarme en mi carrera, pero no a expensas de mi autoestima. La intensidad de mi deseo de madurar como artista se dibujaba en cada línea. Quería mostrarle que ya no era el joven inseguro que solía ser, sino un autor que había aprendido a resistir las críticas y a levantarse después de cada caída. El tiempo se había vuelto mi enemigo mientras ponía cada una de mis ideas en papel. La presión aumentaba como una ola en el océano. Mis manos temblaban ligeramente mientras escribía el cierre de la carta. Una invitación a que formara parte de mi futuro, pero en condiciones que reflejaran el respeto que merecía como artista. Y entonces, de repente, me detuve. La idea de entregarle esa carta visualizaba una especie de renacimiento personal. ¿Qué tal si en lugar de huir de la confrontación, decidía que era el momento de reescribir las reglas de nuestro vínculo? Justo cuando comenzaba a sentirme seguro, el ruido del timbre resonó en la puerta. ¿Era Gabriel? La sala se llenó de una mezcla de ansiedad y determinación. La verdad estaba muy cerca, pero la necesidad de prepararme un poco más antes de recibirlo era inminente. Tomé una última respiración profunda. Estaba a punto de abrir la puerta no solo a él, sino a la decisión que definiría quién era yo en el mundo del arte. ¿Sería capaz de enfrentar la realidad y aceptar la oportunidad que se me brindaba, sin importar el precio? El timbre sonó nuevamente, como un eco en la sala. Esta vez sabía que era el momento de enfrentar mis temores. Abrí la puerta y allí estaba Gabriel, con esa sonrisa que siempre había escondido una mezcla de confianza y superioridad. Aunque el pasado intentaba asediarme, me sentía diferente. Era un hombre renovado, un creador con voz propia. Lo invité a pasar, y mientras él admiraba mi estudio, observé su reacción con atención. Mi espacio estaba lleno de mis creaciones, cada una reafirmación de lo que había logrado. «Te veo diferente», comentó con un tono que mezclaba sorpresa y curiosidad. «¿Qué ha cambiado?». Era una pregunta provocadora, pero en su intención había un reto implícito. La respuesta se volcó espontáneamente desde lo más profundo de mí. «He aprendido a valorarme más, Gabriel. Cada pieza que hago cuenta mi historia». La conversación fluyó con naturalidad, pero no podía evitar que ciertas murallas internas se erguían. A medida que hablaba de mis ideas y de la invitación del crítico, noté una chispa de interés en su mirada. Era como si, por primera vez, estuviera dispuesto a escucharme. Sin embargo, mientras mis palabras tomaban forma, la sombra del pasado me acechaba. Gabriel propuso que volviéramos a trabajar juntos para el nuevo proyecto que había mencionado en su llamada. La tentación de recuperar alguna dinámica exitosa era fuerte, pero sabía que una colaboración tendría que ser diferente esta vez. Mentalmente, revisé la carta que había escrito, pero no parecía el momento adecuado para entregarla. Necesitaba claridad en lo que quería. Entiendo que podríamos crear algo significativo juntos, pero hay algo que debemos aclarar, le dije con seguridad. No quiero volver a perderme en tu sombra. Mis ideas y mi arte tienen un espacio propio, y no estoy dispuesto a comprometer mi autenticidad por nada. Sus ojos se estrecharon en una mirada inquisitiva. El cambio de mis palabras había comenzado a transformar el ambiente. Esto no es solo una oportunidad de negocio para mí, es un viaje personal, un aspecto de mí que he defendido con esfuerzo. Gabriel escuchó con atención. La conversación tomó un matiz diferente cuando comenzó a reflexionar sobre su propia historia. Se mencionaron viejas heridas, ambiciones no cumplidas y la lucha por ser reconocido.
Mientras compartía detalles de su vida que nunca habría imaginado, sentí cómo comenzaba a derrumbar el muro que había mantenido entre nosotros. Aquel diálogo se transformó en una apertura inesperada. «Si realmente quieres seguir adelante, entonces hagámoslo», propuso al final con una decisión que me tomó por sorpresa. «Pero en tus términos». Era como si el pasado estuviera en el aire, flotando como polvo en el rayo de luz que entraba por la ventana. Decidí que era momento de poner en práctica la carta, la cual había representado un puente hacia una nueva relación. «Me gustaría entregarte algo», le dije, mientras alcanzaba el papel que había escrito. «Esto no es solo un contrato, es un compromiso a ser sinceros el uno con el otro». Mientras se lo ofrecía, su expresión cambió, y la tensión pareció disiparse. La conversación se había transformado en un verdadero diálogo sobre la confianza. Gabriel leyó mis palabras y, aunque mostró una leve sonrisa, sus ojos reflejaban una mezcla de respeto y aceptación. «Creo que podemos trabajar en esto juntos», respondió, y en ese instante sentí que el peso que había estado cargando se aligeraba. Había concluido no solo un capítulo, sino una fase de mi vida en la que la inseguridad predominaba. La frase que había temido en el pasado se convirtió en lejos. «Ya no tengo miedo de lo que pueda venir». Con el tiempo, las cosas comenzaron a tomar forma. La colaboración, en lugar de ser un retorno a lo que había sido, se convirtió en un diálogo colaborativo, un espacio donde ambos podíamos explorar nuestras visiones. Cada reunión no solo era un impulso de creatividad, sino también un ejercicio de aprendizaje. Finalmente, mi participación en la exhibición junto al crítico provocó aplausos y agradecimientos. La conexión con mi pasado y mi crecimiento personal se reflejaron en cada diseño presentado. Volver a pisar el escenario con mis muebles, ahora transformados, era una declaración pública que mostraba que mi voz era significativamente más fuerte que cualquier crítica. El legado que había querido construir no dependía de un reconocimiento ajeno, sino de mi valentía por ser auténtico. Sobre todo, había aprendido que el verdadero viaje no solo era hacia el reconocimiento, sino hacia la aceptación de mí mismo. Ana, mi nuera, se había convertido en una figura menos amenazante a medida que mi confianza crecía. En lugar de provocación, miraba más allá de los títulos, comenzando a ver cómo nuestras historias podían entrelazarse, en lugar de separarnos. Hoy en día, mi taller es un espacio de creación y diálogo, donde las viejas heridas se han convertido en oportunidades de crecimiento. Lo que una vez fue una huella de humillación, se transformó en un testimonio de resiliencia. Con cada mueble que creo, relato no solo mi historia, sino la historia de quienes se atreven a soñar y a encontrar su voz propia en el camino. Esos momentos de conexión y autenticidad son los que ahora reconfortan mi ser. He aprendido a transformar la inseguridad en confianza y la humillación en gratitud. Ahora miro hacia el futuro con esperanza y determinación, sabiendo que cada desafío es una asignatura pendiente que solo me hace más fuerte. La vida está llena de giros inesperados, y en cada uno de ellos he encontrado la oportunidad de crecer y renacer. Ahora es el momento para ustedes. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar este canal con cada acción.